Ahora, si nuestro propósito es que cada creyente adquiera siempre un nivel más orgánico dentro de su fe, y que ojalá con nuestras capacitaciones y ayuda ejerza liderazgo de alguna manera, y ese líder vaya avanzando hacia el bautismo, y desde el bautismo empiece a ejercer sacerdocio, y todo ese concepto está dentro del sentido de obedecer el mandato de Cristo hoy día, que significa, por un lado, mi persona trasciende a través de el plan de Cristo, y a través de mi persona y de mi trascendencia en el plan de Cristo, mi obediencia, ¿verdad?, mi aplicación, etc., yo también voy construyendo en otros. Me construyo yo en el plan de Cristo, Cristo me construye, pero yo ayudo a que otros se construyan. Ese tiene que ser el criterio principal. Aquí podemos discutir sobre normas, formas, estilos, lo que sea, pero el sentido principal de este camino debe ser el que yo me pongo al servicio del plan de Cristo, y por eso crezco, y yo voy entregando a los demás el camino que yo he aprendido y que sobre el cual yo he experimentado. Ese es el criterio. Es un criterio de recibir y dar, de ser alimentado y alimentar, de ser nutridos y nutrir. Ese es el sentido crístico esencial de este camino. Para eso, entonces, obviamente, de que el orden de cuerpo que Cristo nos dio y que nosotros debemos practicar, obviamente que va a tener sus problemas humanos, etc., pero mientras no perdamos ese sentido, las cosas son todas remediables y perfectibles. Bien, ahora, con ese sentido podemos entender muchos aspectos. Por ejemplo, el trato entre hermanos, cómo resolver los conflictos humanos, ¿ya? Si el creyente tiene como piedra de tope su fe, ¿es coherente con mi fe? ¿Soy yo coherente con mi fe en estos actos, o en esta acción, o en este pensamiento? Bien. El consagrado tiene otra piedra para Aragón. Dice, ¿esto sirve al plan del reino? ¿Esto está dentro de lo que Cristo quiere? ¿Para eso me he sido mandatado? Esa es la pregunta diaria que uno tiene que hacerse. El problema no es si yo estoy tratando bien o mal a mi hermano que es creyente, o yo soy presbítero a mi bautizado, a mi hermano bautizado, o al que se está formando en los sacramentos. La pregunta no es si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, si estoy cumpliendo con la tarea o no estoy cumpliendo con la tarea. No es quiero hacerlo bien, por lo tanto, como quiero hacerlo bien, no lo hago nunca, porque como nunca lo hago bien, nunca lo hago. No, el punto es, si lo que yo hago, lo que yo pongo en práctica, el cómo yo lo hago, está dentro del sentido que Cristo le impregna a este plan, está dentro del plan, está dentro del mandato. ¿Con esto yo hago crecer a esta persona? ¿Con esto yo permito que esta persona llegue, si está en los sacramentos, al presbiterio? ¿O es bautizado, avance? ¿O si es creyente, se bautice? ¿Yo estoy ayudando a que esta persona entienda más este plan y se acerque más a Cristo? La pregunta que tiene que hacerse todo es, ¿yo estoy ayudando para que esta persona llegue a Cristo y estoy ayudando a que Cristo entre en esta persona? Esa es la pregunta. No es si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Es que el hermano Melquisedec me dijo que teníamos que ponernos todos de blanco. Yo no sé si este blanco es bueno o no es tan blanco, no es si es menos blanco. No, es el sentido, el para qué, el qué somos, para qué hemos sido mandatados, cuál es el propósito, dónde queremos llegar. Eso no lo podemos perder jamás de vista, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros decir, bien, creo que estoy teniendo un trato incorrecto con este hermano creyente porque lo estoy tratando como consagrado, le estoy exigiendo cosas de consagrado. No. ¿Lo ayuda? No. ¿Lo hace crecer? No. ¿Es justo con él? No. Entonces yo tengo que tener
un trato con el creyente que le permita aumentar su fe. Yo no le puedo entregar elementos de consagración a un creyente que todavía tiene que cimentar su fe. Yo tengo que dar elementos para que cimente su fe. Yo no puedo entregarle a un bautizado que está recién bautizado elementos del presbiterio. ¿Por qué? Porque no lo va a entender. Porque se va a sentir agobiado. Cristo me dice que yo le tengo que inducir, le tengo que enseñar y capacitar para el testimonio, para la purificación, para la oración, para el arrepentimiento y perdón. Porque esas son las herramientas del que está recién bautizado. En eso tenemos que aprender. Meditar, orar, construirse. No volver al pasado. No volver a caer en la tentación de las emociones o de los torbellinos emocionales. Vencerse a sí mismo. Ese es el trabajo con el bautizado. Sobre todo en su primer año bautizado. Entonces la pregunta no es: ¿lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Cumplí con la tarea? ¿No cumplí con la tarea? Mire, usted puede cumplir con la tarea. Usted puede hacer como leyó, o como Cristo le dijo en el Evangelio, o como el Melquisedec le dio una orden. Pero ¿lo hizo con el sentido que Cristo mandata? ¿Puso usted en su alma, en su mente y en su espíritu el mandato de Cristo? Cuando yo tengo estos 3 creyentes, tengo que investir y potenciar la fe de estos creyentes. Tengo que hacerles ver que Cristo es un Dios vivo. Tengo que inducirlos a que ellos avancen en su fe para que descubran, ¿verdad?, si son o no son soldados de Cristo. Para ese propósito, entonces, yo aplico una cierta forma, un cierto estilo, un cierto modo. Este hermano es más porfiadito, entonces lo voy a aplicar un cierto modo. Esta hermana es más teórica, lo voy a aplicar más práctica. Este hermano es muy práctico, lo voy a aplicar un poco de teoría. ¿Tengo yo la inteligencia, la sensibilidad para alimentar a la persona, potenciar donde son buenos, corregir donde no son tan buenos? ¿Cuándo yo adquiero esa sabiduría en el trato? Cuando yo tengo claro cuál es el sentido, para dónde estamos yendo, qué se me ha mandatado, qué es lo que Cristo quiere, cuál es el plan, por qué estamos aquí, en qué tiempo estamos viviendo, para dónde estamos yendo, cuál es el instrumento y las herramientas que tengo, para qué me sirve el Evangelio, para qué me sirve la oración, para qué me sirve la meditación. Es decir, cuando los elementos no son simplemente doctrinarios desde el punto de vista teológico o tecnológico o psicológico, sino que son herramientas para la acción, herramientas para la acción de fe, herramientas para la acción de fe que te hacen crecer y te fomentan en tu fe. De otra manera, las teorías, la teología, la filosofía no sirven para nada en la nutrición de tu práctica de fe. Y nosotros enseñamos que los evangelios deben convertirse en un alimento para tu práctica de fe, para tu coherencia de fe. Si yo no sé tratar así a un creyente y no le doy esta visión, tú me podrás decir: sí, yo hago bien lo que me mandatan, me manda mi jefe. Mi jefe me dijo que pusiera el pie izquierdo adelante, el pie derecho adelante, y con el creyente le entregara 4 cosas. Yo fui y puse el pie izquierdo adelante y le enseñé 4 cosas. Y me voy tranquilo para casa porque yo cumplí. Sí, a lo mejor formalmente sí cumpliste. ¿Entregaste? ¿Entregaste vivencia? ¿Te ocupaste de quién estaba entendiendo, quién no estaba entendiendo, cómo entregarle mejor a aquel y cómo entregarle mejor a aquel? ¿Entendiste que estabas con un nivel de creyente de cierto tipo? ¿Comprendiste que uno de ellos podría ser líder? ¿Hiciste un discernimiento espiritual? ¿Tú le pediste al Espíritu Santo antes de salir que te mostrara la verdad de cada uno para que tú supieras sabiamente guiarles? ¿Usaste tus poderes? ¿O cumpliste con la tarea? Porque aquí hay muchos que cumplen la tarea, pero ¿cuántos están en el sentido del poder espiritual que Cristo les entrega? Pocos. Por lo tanto, podemos hacer verdaderos listados de comportamiento y de cómo hacer las cosas, pero mientras no tengamos claro el sentido, la base, el qué, el cómo, para dónde y por qué, es inútil.
Porque al final yo te podría decir, mira, yo te puedo dar 4 indicaciones, pero tú puedes agregarle otras 4 y tomar 2 de las mías e inventar otras 6. Pero mientras estés en el sentido, en el mandato, en el propósito, en el objetivo, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a estar de acuerdo. Dicho eso, hay una figura sobre la cual quiero destacar, que es el diácono. Cristo ha nombrado en esta consagración 2 tipos de diáconos. O sea, tenemos una serie de diaconados temporales que se llaman, que son aquellas personas que pueden tomar el sello un poco más alto temporalmente, por un hecho. Por ejemplo, un presbítero ya con experiencia puede tomar un diaconado de Melquisedec para un acto, para el cual no tiene autoridad, pero al tomar diaconado, temporalmente para ejercer ese acto, sí la tiene. Eso es un diaconado temporal. Tenemos distintos diaconados temporales. Luego tenemos un diaconado que se llama diaconado administrativo, que son diáconos que no tienen poder sacerdotal, pero que son fundamentales en todo el organigrama de la consagración. Por ejemplo, toda la parte legal, la formación de los ministros de culto, las cuestiones administrativas, los archivos, las escuelas, las casas de oración, etcétera, pueden estar perfectamente y deben estar perfectamente en manos de estos diáconos administrativos, que son tremendamente necesarios. También, ¿verdad? Porque un diácono, cualquiera sea permanente, porque los otros son temporales, ¿verdad?, tiene que llegar, ¿verdad?, al segundo año de los sacramentos. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser un bautizado, ¿no?, haber pasado por lo menos un par de años como bautizado, un año mínimo, y haber tenido una experiencia de por lo menos 2 años en los sacramentos. Esa persona, ¿verdad?, puede optar por el diaconado. Ese diaconado, ¿verdad?, como decía, tiene 2 niveles: el diaconado administrativo y el diaconado que es la ayudantía al sacerdocio, ¿no? Esto es la ayudantía. ¿Qué significa esto? Que son diáconos con un don que se llama, o con un sello que se llama don del Espíritu Santo, que pueden en un momento determinado actuar como presbíteros. Pueden reemplazar al presbítero en algunas acciones, pueden acompañar al presbítero en algunas acciones y pueden hacer acciones sacerdotales específicas. Es decir, es un diaconado con poderes sacerdotales, ¿ya? Pero no están obligados a los deberes del sacerdocio o de tener que avanzar en la gradualidad hacia Melquisedec, por ejemplo. Pueden ser diaconados permanentes por toda su vida y están en un rol semisacerdotal por mucho tiempo. O pueden ser administrativos. Si tú eres administrativo, puedes el día de mañana postular a ser también ayudante del sacerdocio. Puedes, perfectamente. Al contrario, es más difícil que tú, habiendo recibido los poderes para ejercer como sacerdote, ¿verdad?, pidas rebajar para ser solo administrativo. Se supone que vamos hacia arriba, no hacia abajo, ¿verdad? Bien. ¿Esto por qué es importante? Porque el diaconado es quizás uno de los aspectos que hoy día, ¿verdad?, nos cuesta entender. ¿Por qué nos cuesta entender? Porque para nosotros es un poco novedoso, lo confesamos, pero que existe y siempre ha existido. Esteban, un gran diácono, ¿verdad? Bien. El diácono es un consagrado con mínimo 3 años de consagración. Por lo tanto, no es un neófito, no es una persona que viene de creyente y como no sabe qué hacer, es diácono. No. Son personas con una preparación, ¿verdad?, básica, bastante sólida. Son administrativos porque no están en grado de ejercer niveles de sacerdocio, ¿verdad? Y reciben el poder para ejercer como sacerdocio y ser ayudante del presbiterio y ejercer como presbítero en algunas ocasiones, ¿verdad?, porque se han preparado para aquello y espiritualmente están prontos a recibir Espíritu Santo para recibir el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos 2 niveles de diácono: el diácono administrativo y el diácono que es ayudante, llamémoslo diácono ayudantía del sacerdocio o prepresbiterio. Con esta cualidad hemos preferido que los números 3 de las misiones territoriales, como explicábamos antes, fuesen diáconos.
Pero también un diácono que tiene poderes de ayudantía del presbiterio podría ser número 2 y podría organizar y ser un excelente número 2 y está en grado de hacerlo, y luego tener un diácono administrativo como número 3. Para nosotros es muy importante que el creyente sepa que después del bautismo tiene varias posibilidades de funcionamiento dentro de una organización que toda está destinada a un solo propósito, y que no tienes la presión de llegar en 6-7 años a Melquisedec. Si tú sientes que no estás preparado, puedes detenerte en el diaconado un tiempo y luego decir, bien, ahora que entendí mejor el sacerdocio, quiero postular a continuar en el sacerdocio activo, ya no como diácono, sino como con todos los poderes vigentes. De esta manera, el camino de la consagración puede ser directo a Melquisedec si tú eres una persona espiritual combatiente que estás dispuesto. Puede tener sus momentos, ¿verdad?, de gradualidad menor en la medida que tú tengas tus pasos de vida más lentos, pero estás dentro y tienes deberes y debes cumplirlo. Y en un momento determinado puedes hacer una detención en el diaconado con 2 posibilidades que te van a dar mucha práctica y te van a dar mucha experiencia, y que es muy importante para nuestra orgánica, porque nosotros necesitamos buenos administrativos. Y en la medida que nosotros crezcamos y tengamos, no solamente acá en Chile, sino como ya tenemos en Bolivia, como ya estamos proyectando en Perú, como ya queremos ir a Córdoba, es decir, el día de mañana los diáconos administrativos van a ser fundamentales. Dicho esto, quiero expresar de que dentro del organigrama que Cristo nos ha fijado, que no es invención nuestra, es lo que Cristo nos ha decretado, el sentido que tiene Cristo es que todo creyente tenga una vía de insertarse en su plan, de servir dentro del cuerpo de una manera constructiva, que exista la responsabilidad personal consigo mismo, oración, meditación, consagración, etc., pero que exista también la responsabilidad del cuerpo para hacer avanzar esto, y que exista la idea clara que este camino que abrimos y que está abierto para todo creyente, y que cualquier iglesia, cualquier grupo de creyentes, cualquier pastor evangélico o de cualquier signo religioso quiere volverse a Cristo, a este Cristo vivo, a este Cristo poderoso, a este Cristo Dios, y quiere adquirir esta forma, y quiere fomentar esta forma, y quiere convertirse en cabeza de esta forma y organizar a su gente de una forma como Cristo hoy día decreta que tiene que ser, no tiene necesidad de renunciar al Cristo vivo, a la fe, sino que de ampliarla. Va a llegar a profundizar los evangelios y nunca negarlos. Y de esta manera, el camino de lo crístico, el camino donde Cristo es el que define, va a ser no solamente un tema de algunos consagrados, sino de todas las personas de fe. Las personas de fe que hoy día crean o no crean en Cristo, pero que si tienen fe, pueden llegar a Cristo. Ese es el sentido de este camino. Si cada uno de nosotros, en el rol que estemos, entendemos este sentido profundo, vamos a vencer el egoísmo, el egocentrismo, la competitividad, y sobre todo le vamos a dar un golpe severo a la apostasía, porque el objetivo de Cristo es que todos lleguemos a la santidad, que no es otra cosa que alcanzar la voluntad del Padre que vive en nosotros mediante el plan de Cristo, el servicio a Cristo, y ser verdaderos soldados y combatientes de un Cristo vivo, de un Cristo que está aquí y ahora dispuesto a jugársela con nosotros para nuestra salvación y sacar a este mundo de la perdición en donde irremediablemente estamos yendo. Amén.